Hola, estaremos desarrollando en este video lo que es la adición y sustracción de fracciones algebraicas combinadas cuyos denominadores son diferentes. Bueno, en este caso va a ser una operación combinada de suma y resta, como en el caso del inciso A y el inciso B que tenemos como ejemplo y el cual se va a desarrollar recordándole que cuando son denominadores diferentes, lo que son las fracciones algebraicas, se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores. Aquí les desarrollo lo que son los pasos a seguir para cuando tenemos adición y sustracción de fracciones algebraicas combinadas. Como paso 1 es encontrar el mínimo común múltiplo. Paso número 2, dividir el mínimo común múltiplo por el denominador de cada fracción y el resultado se multiplica por el numerador de la fracción correspondiente. Paso número 3, se efectúan las adiciones y sustracciones indicadas obtenidas en el paso número 2 y se simplifica la fracción resultante si es posible. Tenemos como ejemplo, número 1, efectuar las siguientes operaciones indicadas. Observemos que los denominadores son diferentes, 3x, 2x y x, pero es una fracción algebraica combinada de suma y resta. Por lo tanto, vamos a seguir el primer paso, nos dice encontrar el mínimo común múltiplo. Bueno, anteriormente en el video les enseñaba un método sencillo de utilizar, calcular el mínimo común múltiplo. Bueno, de 3x, en el caso de 3x es un monomio, ¿verdad? Es un término, recordándole que este simplemente se descompone en dependencia de los factores primos que se pueda descomponer este número. En el caso de 3 es un número primo, no lo podemos descomponer en más factores y queda indicado. En el caso de x está elevado a la 1, entonces valga la redundancia, solo vamos a inscribir una x. Ahora tomamos el segundo denominador de la segunda fracción y lo descomponemos de igual manera. Bueno, en este caso tengo que dejar un espacio pequeño, no tan grande, para poder ubicar. Recuerden, el 2 no es semejante, no tiene ningún factor en común con el primer término, 3x, entonces esta x la vamos a mover un poquito para acá, hacia la derecha, para luego este 2 ubicarlo en este espacio que quedó para poder ir formando lo que son los factores comunes o los términos que tengan en común dichos denominadores. Por lo tanto, el 2 es un número primo, no se puede descomponer en más factores, queda indicado. X está elevado a la 1, por lo tanto se indica una única vez la X, pero debajo de su factor común con respecto al primer término como denominador. Ahora vamos a tomar el tercer término de la tercera fracción, en este caso es x. X solo está elevado a la 1, por lo tanto es factor común entre el primero y el segundo término del denominador de cada una de las fracciones. Entonces la indicamos debajo como factor común de cada uno de los términos. Pasamos lo que es la línea horizontal y luego indicamos lo que es el mínimo común múltiplo. En este caso, este 3 no es factor común, pero recuerden que se indican los comunes y no comunes. El 2 de igual manera solo se escribe, y cuando tenemos factores comunes se escribe una única vez. Ahora multiplicamos toda la expresión que queda indicada en el producto. 3 por 2 es 6x. 3 por 2, 6 por x, 6x. Entonces el mínimo común de los denominadores de esta fracción, donde son operaciones combinadas de suma y resta, el mínimo sería, o es en este caso, 6x. Ahora, como paso 2 nos dice dividir el mínimo común por el denominador y luego multiplicarlo por el numerador de la fracción correspondiente, es decir, 6x entre 3x. Si ustedes quieren, van haciendo los cálculos aparte. Si no, pues lo pueden hacer de una forma directa. Una vez que ustedes dominen lo que es la división de los términos, ya sean monomios o polinomios.
en este caso 6x, tomo el mínimo, miren, está como numerador, y luego el denominador de la primera fracción, es decir, 3x, 6x entre 3x, 6 entre 3 es 2, y esta x se simplifican. Recuerden que cuando tenemos iguales base, se utiliza lo que es la propiedad de potenciación, cociente de igual base, donde los exponentes se restan, es decir, a a la m entre a a la n es igual a escribir la misma base y restar los exponentes, es decir, 1 menos 1 es 0, solo queda el 2. Entonces el 2, como el resultado de dividir el mínimo entre el denominador, este se va a multiplicar por el numerador de la primera fracción que estamos desarrollando, es decir, 2 por 1, eso da ¿cuánto? 2, lo indicamos. Ahora vamos con la segunda fracción, hacerlo el mismo procedimiento, tomamos el mínimo, 6x entre 2x, y lo multiplicamos por el numerador 3, 6x entre 2x, de igual manera se pueden hacer los cálculos aparte, y luego multiplicamos por el numerador dicho resultado, 6 entre 2 es a 3, aquí simplificamos, de modo que 1 menos 1 es 0, solo queda 3. 3 multiplicado por 3, eso da 9. Aquí los signos no cambian, siempre se conserva el signo de la operación en que se esté trabajando o desarrollando. Ahora procedemos a hacer el mismo procedimiento con la tercera fracción, es decir, 6x entre x, luego lo multiplicamos por el numerador, 6x entre x, aquí simplificamos la x y solo nos queda 6. 6 multiplicado por 1 es 6, conservamos el signo. Recuerden que en las operaciones no van a cambiar, en dependencia si son combinadas, ellas se conservan los signos en el numerador. Ahora efectuamos lo que está en el numerador, es el paso número 3, efectuar las adiciones y sustracciones indicadas obtenidas en el paso 2, es decir, 2 más 9, 11, 11 menos 6 es 5 dividido entre 6x. Observemos si esta fracción es reducible, es decir, si se puede simplificar. Bueno, observemos que no es una fracción reducible, no podemos simplificarla, por lo tanto, esta es la solución de lo que es la suma y sustracción de fracciones algebraicas combinadas. Ahora vamos a pasar a un segundo ejemplo donde se puede factorizar. En este caso los denominadores, cada uno de los términos de esta expresión eran monomios, porque los monomios solo hay un término, es un término, mientras que en el ejemplo B observemos que tenemos en el numerador y en el denominador polinomios. En el caso de algunos polinomios pueden ser factorizables, como en el caso del denominador de la primera fracción, x al cuadrado. En el caso de x al cuadrado es factorizable, es diferencia de cuadrados perfectos. Diferencia de cuadrados perfectos. Recuerden que cuando es diferencia de cuadrados perfectos se le llama diferencia a una resta y ambos términos tienen raíces cuadradas exactas. Por lo tanto, este es aplicar diferencia de cuadrados perfectos, tienen raíces cuadradas exactas. Diferencia de cuadrados perfectos. Ahora procedemos, una vez que vayamos a identificar lo que todos los numeradores o denominadores de dicha expresión que son factorizables, procedemos a calcular el mínimo común múltiplo como paso número 1. En el caso del numerador de la primera fracción no es factorizable, solo es factorizable el denominador de la primera fracción. Observemos que el 2 es un monomio, no lo podemos factorizar. En el caso de x menos 1 es un polinomio, pero no se puede factorizar.
está el signo menos, no lo confundan como que fuera diferencia de cuadrados. Está el signo menos, existe el signo menos, pero ambos términos no tienen raíces cuadradas exactas. ¿Por qué? Porque x está elevado a la 1, entonces no tiene raíz cuadrada exacta. El 1 sí, pero x no, por lo tanto no debe ser confundido cuando se tiene que aplicar lo que es la diferencia de cuadrados perfectos. En el caso de la tercera fracción, observemos que el numerador es un monomio, pero el 2 no es factorizable, entonces no se puede reducir, no se puede factorizar. En el caso del denominador de la tercera fracción es un polinomio, pero no es factorizable. Observemos que son dos términos que no pueden ser factorizados. Solo en este caso el denominador de la primera fracción que se tiene que aplicar lo que es la diferencia de cuadrados perfectos. Procedemos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Escribimos el denominador de la primera fracción, en este caso x al cuadrado menos 1. Factorizado, recuerden que se extraen las raíces cuadradas de ambos términos. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x, raíz cuadrada de 1 es 1, y luego se toman ambas raíces y una será positiva y la otra será negativa. Ahí estaría lo que es la factorización del primer denominador con respecto a la primera fracción. Ahora el denominador de la segunda fracción, x menos 1. X menos 1 no es factorizable, por lo tanto vamos a indicarlo debajo de su factor común con respecto al primer denominador de la primera fracción. X menos 1 no es factorizable, pero lo indicamos debajo de su factor común. Ahora procedemos a tomar el tercer denominador de la tercera fracción, es decir, x más 1, pero x más 1 de igual manera no es factorizable, pero lo indicamos debajo de su término, en este caso factor común, con respecto al primer denominador. En este caso va a quedar indicado aquí. Y luego procedemos a pasar lo que es la línea horizontal para luego indicar lo que es el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, en este caso son polinomios, pero x más 1 tienen factores comunes, miren, pero solo se escribe una única vez. Ahora x menos 1 de igual manera hay en común con otro término, pero se escribe una única vez. Una vez que conozcamos lo que es el mínimo común, procedemos a indicarlo en la suma y sustracción de fracciones algebraicas combinadas. En este caso voy a volver a transcribir el ejercicio por cuestiones de espacio. 2x más 3 entre x al cuadrado menos 1 menos 2 entre x menos 1 más 2 entre x más 1. Bueno, en este caso les decía que el mínimo común de esta fracción algebraica, ¿cuánto nos dio? X más 1 por x menos 1. Bueno, recuerden que x al cuadrado menos 1 se tiene que tomar en cuenta ya factorizado a la hora de dividir el mínimo entre el denominador. Tomamos el mínimo común, en este caso son polinomios, x más 1 por x menos 1, y lo vamos a dividir entre x al cuadrado menos 1. Pero ¿a qué equivale x al cuadrado menos 1 ya factorizado? A x más 1 por x menos 1. Dividimos, esto se simplifica, pero como no queda nada, reglamentariamente es 1. El 1 multiplicado por x más 1 por x menos 1 da como resultado el dividendo que está en el numerador. Por lo tanto, el 1 se va a multiplicar por 2x más 3. En este caso son dos binomios, pero en el 1 va a dar el mismo resultado al multiplicar el 1 por cada uno de esos términos. Es decir, 1 por 2x, 2x, 1 por 3 es 3. Por lo tanto, no es necesario aplicar lo que es la propiedad distributiva cuando es 1, porque al final nos va a dar el mismo resultado. Entonces vamos a indicar solo 2x más 3.
Ahora procedemos a tomar nuevamente el mínimo común múltiplo, a escribir, en este caso, x más 1 por x menos 1, y lo vamos a dividir entre el denominador de la segunda fracción, en este caso, x menos 1. Simplificamos los factores comunes y solo nos queda x más 1. En este caso, como es un polinomio que se va a multiplicar por un monomio, entonces vamos a indicarlo entre paréntesis a ese polinomio para luego aplicar lo que es la propiedad distributiva. Ahora procedemos a hacer lo mismo con la tercera fracción. Escribimos el mínimo común múltiplo, x más 1 por x menos 1, y lo dividimos entre x más 1. En este caso simplificamos los factores comunes y solo nos queda x menos 1. X menos 1 es un polinomio de dos términos, entonces se va a multiplicar por el monomio que está en el numerador, pero en este caso, como son dos términos, lo vamos a indicar entre paréntesis esos dos términos para luego aplicar lo que es la propiedad distributiva. Ahora desarrollamos lo que está en el numerador, lo que es la propiedad distributiva. En el caso, nos va a quedar de esta manera: 2x más 3 queda indicado, menos 2 por x, eso da menos 2x, menos 2 por 1, menos 2. Vamos con el siguiente término: 2 por x, 2x, y luego 2 por menos 1, eso da menos 2. Observemos que una vez que apliquemos propiedad distributiva, los paréntesis desaparecen, es decir, se eliminan, y luego lo dividimos entre el mínimo común múltiplo, que sería x más 1 por x menos 1. Luego vamos a reducir lo que son términos semejantes que están en el numerador. Luego los términos que contienen variables, primero 2x menos 2x, esto da 0 porque son opuestos y solo nos queda 2x. Ahora los términos independientes, 3 menos 2 es 1, 1 menos 2, eso da menos 1, dividido entre el mínimo común múltiplo, es decir, x más 1, dividido entre x menos 1. Entonces, observemos si es factorizable. No es factorizable, entonces por lo tanto queda ahí indicado 2x menos 1 dividido entre x más 1 por x menos 1. Observemos que esa es la solución final para lo que es la adición y sustracción de este ejemplo como número 2, para poder ser desarrollado cuando tenemos polinomios en los denominadores y estos son distintos. Bueno, espero hayan comprendido la explicación y poder desarrollar algunos ejercicios prácticos con respecto a lo que son las operaciones combinadas de suma y resta.